¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros con las presentaciones de los trabajos de investigación del Seminario en Fuentes y Prácticas A del Posgrado en Música en la Universidad Veracruzana. A continuación vamos a tener a Astrid Velázquez explicando un tema importante para las cuerdas frotadas. Así que adelante, Astrid. Muchísimas gracias, doctor Castro, por la presentación. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre el tema de la escordatura, recurso musical para instrumentos de cuerda. Vamos a empezar con un poco del contexto histórico. A modo de introducción, bueno, la escordatura es un recurso técnico en épocas pasadas y posee una historia verdaderamente interesante. Me encontré con una investigación que me deja con muchas preguntas también, ¿verdad?, por resolver sobre este tema, pero con un gran interés de acercarme un poquito más a este recurso. Se desarrolló sobre todo está ligada al desarrollo temprano de la interpretación violinística. Y fue durante los siglos XVII y XVIII que este recurso musical tuvo un extendido uso, sobre todo en Alemania y también en Francia e Italia. La escordatura tuvo un mayor auge en el barroco medio tardío, especialmente entre 1650 y 1750. Durante este periodo, los compositores pues exploraron nuevas posibilidades tímbricas, armónicas y simbólicas que ofrecía esta afinación alternativa. Actualmente nos podemos ver que ha habido un crecimiento, ¿verdad?, por la interpretación histórica y también una especialización en estas áreas, ¿no? La escordatura entonces ha vuelto a estar en el punto de mira de los intérpretes, sobre todo en Europa. Pero para muchos, la consecuencia de esta limitada exposición centrada en el extremo superior de la demanda técnica y la especialización han hecho situar la escordatura en un pedestal inalcanzable. Vamos a esclarecer el término de escordatura. Bueno, la palabra proviene del italiano, que significa discordancia o desafinación. Este concepto implica modificar la afinación habitual de los instrumentos de cuerda en diferentes combinaciones, mediante las cuales el instrumento recibe una sonoridad especial. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos en la primera figura, ¿verdad? Que está escrita primero antes de la clave, la manera en la que se va a afinar el instrumento. Esta es una sonata, la sonata 4 de Weber para violín solo, y nos está indicando, normalmente el violín está afinado por quintas, sol, re, la, mi, y esta afinación ya se había establecido en el epítome musical de Philippe Jan de Fer en el año 1556. Sin embargo, ¿verdad? Estaba esta otra propuesta que va a cambiar muchísimo la interpretación, el color y también la retórica de la música. Entonces, en este ejemplo, perdón, tenemos la afinación como la, mi, la, re, ¿verdad? Distinta ya no por quintas, sino variada en intervalos. Bueno, por ahora nada más les explico esto. Habían dos maneras de escribir la escordatura. La primera consistía en que el compositor escribía las notas que deseaba de la manera común que actualmente se hace, pero esta manera, digamos, habían ciertas tonalidades que eran difíciles para el intérprete. Entonces se fue perdiendo esta forma de escribirla. Y la segunda manera, pues el segundo método, que fue el que se convirtió en estándar, consiste en tratar los instrumentos de cuerda como instrumentos transpositores, donde se indicaba la escordatura al inicio de la obra y se escribía la música como si el instrumento estuviera afinado convencionalmente. O sea, así tal cual nosotros lo vemos, pero la escordatura, ¿verdad? Cambiaba el sentido, digamos, o el contenido o melódico o armónico de la obra. O sea, podíamos ver una nota, pero al tocarla el sonido real era otro.
Más adelante les compartiré otros ejemplos. Hablaré sobre los objetivos principales de la escordatura. Principalmente son tres y el cuarto lo dejo para la obra como más importante o más relevante que utiliza este recurso musical. Entonces, las primeras son modificar el color tímbrico del instrumento. Consistía, como les decía, en cambiar la tensión de las cuerdas. También el hecho de que las cuerdas fueran de tripa, ¿verdad? Facilitaba que se pudieran estirar con mayor facilidad y contraer, ¿no? Entonces se podía cambiar el timbre del instrumento a un punto que podría hasta imitar cierto color de otro instrumento, ¿no? También el segundo es facilitar la interpretación de ciertos pasajes técnicos exigentes, como ser intervalos amplios, dobles cuerdas muy rápidas y tonalidades complejas. El otro objetivo era extender el registro del instrumento. En el caso del violín, se podía llegar a bajar medio tono, la cuerda más grave que es sol, ¿verdad? O en el caso del cello, se podía bajar hasta un tono o medio tono, hasta un si bemol se podía llegar. Y por ejemplo, en el caso del laúd, que normalmente su cuerda más grave estaba afinada en re, también se podría llegar a bajar hasta un la. El cuarto recurso es teórico y expresivo, que estaba asociado a las emociones o a la teoría de los afectos, la espiritualidad y el simbolismo. Aquí tengo unos ejemplos de escordatura violinística, por ejemplo, donde se modifica nada más la cuerda más aguda, en vez de mi, se afina en re. Y aquí en este caso es la cuerda más grave, se sube un tono, tenemos la, re, ¿verdad? Son como las escordaturas más simples y esta es más compleja, donde se ve intercambiado la altura, ¿verdad? De la afinación del instrumento, que tenemos sol, sol, re, re, por octavas, ¿verdad? Un ejemplo para cello lo encontramos en la suite número 5 en do menor de Johann Sebastian Bach, donde al inicio, ¿verdad? Nos presenta la escordatura. Aquí se cambia la afinación de la cuerda la por la nota sol. Y es interesante porque tiene la armadura de do menor, pero también establece que en la cuerda, bueno, en la cuerda sol, ¿verdad? Donde está nuestra escordatura, esta nota, o sea, el la, va a ser natural. ¿Por qué? Porque también al principio, en la parte baja, o en la sección baja del instrumento, está estipulado el la natural y se va a seguir utilizando a lo largo de la obra. Entonces, lo presenta aquí, ¿verdad? Para que esa sea su función en esa cuerda. Entonces, les voy a hacer un pequeño ejercicio donde voy a mostrarles dos afinaciones diferentes, ¿verdad? La primera es la afinación normal. eh, y voy a tocar esta melodía de la sonata 2 opus 4 de Tremais. Es cortito. Entonces, para que escuchen en la afinación, o sea, cómo está escrito, ¿verdad? Y cómo se escucha con nuestra afinación ahorita estandarizada, ¿verdad? Por quintas. Y después voy a tocar con la afinación que indica la partitura, que es con la escordatura. Perdón, Astrid, ¿te sería posible intentarlo de vuelta ahora con el sonido original para músicos activado? Ah, claro, claro, claro. Gracias. Permítame. Adelante.
Ay, perdón, tuve que cerrar la Sí, está bien. presentación. Ahí está. Sí, tienes que activarlo tú desde tu micrófono para que no haya la mutación del ruido, ¿no? Sí. Ahí ya ven la presentación. Sí, ya se ve la pantalla de trabajo. Ok. Bueno, voy a volver a tocar. Gracias. Ok, entonces esta es la afinación por quintas. Y la melodía que voy a tocar es la que está escrita aquí, la parte A, pero con la afinación pues actual, ¿no? Bueno, estándar. Se escucha extraño, ¿verdad? Como que leemos algo, pero suena diferente. Y ahora con la afinación en el sistema de escordatura. Aquí la escordatura es sol, re, sol, si. Entonces escuchen la afinación. Entonces, escuchándolo aquí de cerca, ¿verdad? No sé si lo puedan percibir, pero tiene mayor resonancia. También tiene un color tímbrico parecido al de una viola, ¿verdad? Y sí cambia muchísimo pues, la manera de escuchar, ¿no? De la pieza. Bueno, voy a hablar sobre el origen de la escordatura. La escordatura tuvo su origen del laúd y la viola da gamba a principios del siglo XVI, antes que se desarrollara el violín tal como lo conocemos. Por ejemplo, la afinación de la viola y del laúd es un instrumento que tiene 6 cuerdas y se afinan tiene cinco cuartas y una tercera en medio de las 6 cuerdas. O sea que la afinación es re, sol, do, fa, la, re. Pero, sin embargo, ellos también modificaban su afinación, ¿verdad? Para facilitar la interpretación, para tener mayor resonancia. Y como lo mencionó antes Benjamín en su exposición, ¿verdad? Tenían el uso de las tablaturas. Y fue en digamos, en esta fuente donde se encontraron, no con el nombre textual de escordatura, pero sí justo la representación como de una afinación distinta que ellos le llamaban segunda afinación. Encontré esta tablatura, pero no encontré exactamente de qué compositor era, no lo indicaba. Pero siguiendo el título, ¿verdad? Me encontré algo parecido con las mismas características, quizás no es la misma obra, y es para el mismo instrumento que era lira viol, y este es del compositor William Corkin. Es una gallarda también que se ha mencionado en las composiciones, en las exposiciones anteriores, y bueno, espero que puedan escuchar este ejemplo de Joseph Sábado. Estudia Administración Turística y Hotelera en la universidad con más prácticas profesionales. VM, abre tu mundo. Bien, voy a continuar. Durante el siglo XVII se presentó un florecimiento de la escordatura en Alemania, Austria y Bohemia, especialmente alrededor del 1670. La verdad es que gracias pues, a la popularidad, se podría decir, del laúd, ¿verdad? Y de que se pudo plasmar en el papel eh,
no en todas, ¿verdad? Pero en algunas de las obras sí se indicaba este recurso de cambiar la afinación del instrumento, influenció a los compositores para utilizarlo también en los instrumentos como el violín, el violonchelo, la viola de amore. El auge de la escordatura se da en el siglo XVII. La escordatura para violín más antigua que se conoce se encuentra en el Opus 8 de Biagio Marini, publicado en Venecia de 1626. Encontré bastante como diferencias en las fuentes. En algunas decía que era el Opus 7, pero también traté de buscar fuentes, partituras en IMSLP, corroborar, pero no hay como un texto así que fundamente pues esta primera premisa, ¿no? Del auge de la escordatura. Pero sí hay como mención de que Marini tenía algunas obras, ¿no? con el uso de este recurso. Pero otra fuente que sí me parece bastante importante es el manuscrito de Klagenfurt, que contiene 98 composiciones anónimas, alemanas, austriacas y bohemias, de escordatura para violín solo. Y me encontré con un trabajo que hizo el violinista Peter Shepard de toda la grabación eh, de todas estas obras, explicando la afinación, ¿verdad? La escordatura de cada una de ellas. Y bueno, este es un ejemplo del preludio en sol menor, con una escordatura de sol, re, la, re. Bueno, como pueden escuchar, tiene mayor resonancia el instrumento, también por ejemplo la facilidad de poder afinar las terceras, ¿verdad? Ayudaba a brindarle virtuosismo a la interpretación. La popularización de la escordatura en Inglaterra se le debe al compositor alemán Thomas Balzac. Él era principalmente laudista y por ejemplo, como bien lo mencionó el compañero Leonardo en su exposición sobre el laúd, era el instrumento, digamos, más popular de la época, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era como con ciertas obras para laúd, como pasarlas al violín, que era un instrumento realmente nuevo, ¿verdad? En la sociedad londinense o de Inglaterra, y también llegó un punto en donde como que se les dificultaba esto de cambiar la afinación y por un tiempo sí funcionó, sí se utilizó, pero después decayó rápidamente el uso de la escordatura en Inglaterra. El mayor exponente alemán del siglo XVII en el uso de la escordatura fue Heinrich Franz Weber, del cual voy a hablar más adelante, de una de sus obras más importantes. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de los artificios concentus pro cámara de Johann Joseph Bismer. Él fue estudiante, de hecho, de Weber, y entonces tiene bastante influencia sobre el uso de la escordatura en su obra. Y aquí la escordatura está en sol, re, la y do.
puse mal el inicio. Aquí. Vamos a continuar. Aquí hay algunos ejemplos de obras, ¿verdad? Que tienen uso de la escordatura en diferentes instrumentos, como por ejemplo para violín tenemos el Mystery Rosary Sonatas o las sonatas de Rosario de Biber, ¿verdad? También para viola hay un ejemplo que es mucho más adelante, ¿verdad? Del tiempo, pero es la Sinfonía Concertante de Mozart, donde utiliza la afinación de medio tono más arriba para la viola. Esto como para facilitar los cambios de posición y que hubiera mayor resonancia en el instrumento. En la viola de amor tenemos a Tilio Ariosti con cantatas y sonatas de principios del siglo XVIII. En el violonchelo, pues el ejemplo que les di de la sonata 5 en do menor de Johann Sebastian Bach. Y en el laúd está de Silvius Leopold Weiss con las sonatas para laúd. Y les muestro un ejemplo auditivo de algunas de estas obras. Esta es la sonata para laúd de Silvius Leopold Weiss. De la suite para cello, la suite número 5, ¿verdad? Donde vimos que la escordatura era do, sol, re, sol. En Coppel evolucionamos porque tú nos inspiras en este cambio. Tú eres la llave. Coppel. Jurassic World renace solo en cines. Bueno, y hasta ahorita todos los ejemplos que hemos escuchado son a instrumento solo, pero el siguiente ejemplo es con ensamble, ¿verdad? Y con dos violas de amor, donde se utiliza el recurso de la escordatura en todos los instrumentos. Bueno, principalmente en las dos violas de amor, ¿verdad?
Bueno, continuamos. Hablar un poco de la época de oro de la escordatura que se desarrolla en el siglo XVIII con los compositores italianos y alemanes. Algunos de ellos pues, son como Arcangelo Corelli, Carlo Ambrogio Lonati, Giuseppe Tartini, Pietro Castrucci y Emanuel Barbella, y entre los compositores alemanes tenemos a Clamor Heinrich Abel, George Arnold, Johann Fischer, Johann Eramus Kindermann y bueno, todos los nombres que ven ahí en el listado, pero principalmente digamos, el compositor que llevó a otro nivel el uso de la escordatura fue Heinrich Weber. Y aquí hay como un ejemplo, mencionan que es el ejemplo más curioso del siglo XVIII, que se encuentra en la sonata enigmática de Pietro Nardini, incluida por J.B. Carter en su método, que es la afinación en el violín del do, fa, la y mi. Bueno, aquí les voy a presentar un ejemplo de Carlo Ambrogio Lonati con la sonata número 7. Y aquí en la primera obra la intérprete está tocando una obra que no tiene escordatura, entonces voy a adelantarlo un poquito, pero se ve como el cambio también de instrumento para poder tocar esta obra. Bueno, como pudieron observar en este pequeño fragmentito, digamos, los pasajes de mayor velocidad se utilizaban mayormente cuerdas libres y todo en la primera posición, ¿no? De manera que sea como más fluido y se mire más virtuoso, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar... Ay, perdón. Les voy a hablar sobre las características, bueno, voy a hablar específicamente de la sonata del Rosario, algo lo más resumido posible, que es la obra más destacada, digamos, o más importante de Heinrich Weber. Y él fue un violinista y compositor austriaco del barroco tardío y se le conocía como virtuoso del violín, y su fama actual se debe sobre todo a sus obras para este instrumento, para el violín, donde utilizaba este recurso, ¿no?, de la escordatura. Entonces, la sonata del Rosario está conformada por 15 movimientos y cada uno de ellos tiene un uso distinto de la escordatura, a excepción de la primera sonata y de la passacaglia final, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla donde hay 10 tipos de escordatura que fueron las que él utilizó para cada una de las sonatas, que después les voy a indicar cuál es cada una. Tenía una finalidad simbólica, ¿verdad? Y en Russell, que es el investigador que estudié, ¿verdad?, su texto,
Enfatiza que estas afinaciones no eran arbitrarias ni solo técnicas, sino que estaban estrechamente ligadas a un contenido simbólico y espiritual. También contaba con innovación técnica, ya que señala que la obra representa una cima técnica y expresiva en el uso de la escordatura. Y tiene un uso expresivo del timbre, porque Russell destaca estas afinaciones que generan un color sonoro distinto para cada sonata, apoyando el contenido emocional y retórico de la música. Entonces, esta es la organización de la Sonata del Rosario. Se divide, estas 15 sonatas se dividen en los 15 misterios del Rosario Católico. Los primeros 5 son gozosos, los siguientes 5 son dolorosos y los siguientes 5 son gloriosos. A cada misterio corresponde una sonata para violín y continuo, excepto la primera y la última, ¿verdad? Como les mencioné antes. Entonces, aquí tenemos los primeros 5 misterios gozosos, que son la Anunciación, que está en afinación normal, la Visitación, que su escordatura es la, mi, el Nacimiento de Jesús, que es si, fa sostenido, si, re, la Presentación en el Templo, do, sol, re, do, el Niño Jesús perdido y hallado en el templo, la, mi, do sostenido, mi. Y los siguientes 5 misterios dolorosos, que son la agonía de Jesús en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús carga con la cruz y la crucifixión y muerte de Jesús. Y los últimos, que son los misterios gloriosos, que son la resurrección de Cristo, la ascensión, la vanidad del Espíritu Santo, la asunción de la Virgen y la coronación de la Virgen. Entonces yo les voy a presentar aquí 2 ejemplos, digamos, de carácter contrastante. Perdón, Astrid, el tiempo está acabando. ¿Podríamos...? Ok. Sí, gracias. Sí. Bueno, voy a poner el ejemplo, digamos, más significativo, donde la escordatura está como cruzada, que era el sol, re. Y, y bueno, vamos a escuchar como un poco de esta obra para terminar. Bueno, como pueden ver, ¿verdad? El carácter al principio es como, bueno, habla de la resurrección, ¿verdad? Como algo, un color del amanecer. Y después también como algo festivo, ¿no? Que es la resurrección de Cristo, algo súper alegre, glorioso. Y bueno, para finalizar, la escordatura principalmente en el violín alcanzó su punto culminante en el barroco medio, y dentro del contexto musical germano-austriaco. Durante este periodo, la afinación alterada dejó de ser un simple recurso técnico o decorativo para convertirse en un medio profundo de expresión artística afectiva. La culminación de este arte se encuentra en las sonatas del Rosario de Weber, donde cada misterio del Rosario católico está acompañado por una afinación distinta al violín, y esta colección representa un ejemplo excepcional del uso simbólico de la escordatura, que no solo transforma el timbre y la técnica del instrumento, sino que establece un vínculo directo entre la música, la espiritualidad y el retoricismo barroco. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Vamos a conectar nuestras cámaras y pues aquí no sé si tengamos alguna pregunta para Astrid.
porque yo estaba inaugurando todas las preguntas, pero no sé si podemos hacer que ustedes empiecen. Bueno, Bueno, adelante, Henry, temo, gracias. temo que otra vez tengo. Ahora sí, este tema de la escordatura es muy interesante para mí porque mi papá me lo platicaba, como es que él le aplicó la escordatura al cello en la suite 5 porque luego ya no se toca así. Pero entonces tienes que cortar acordes, tienes que hacer, ya no pones todas las notas, no se puede, está muy complicado con la afinación normal de hoy en día. Pero con scordatura le encantó practicarlo y daba, como dice Astrid, otra resonancia, pero ajá, sobre todo tiene que ver con los armónicos de las cuerdas sueltas. Las cuerdas sueltas, ya saben que cuando tocamos afinado, una cuerda suelta va a resonar con esa afinación que sí cuando la atinamos, si no la atinamos, esa no resuena, pero si la atinamos bien, empieza a resonar bien bonito. Entonces, pues de eso, esa es la belleza de la escordatura y sobre todo en esa suite. Y justo también me recuerda a los temas como del son jarocho igualmente, que hay muchos tipos de afinación, ya se estandarizó el de sol, do, mi, la, sol, que es el normal, pero antes había una cantidad de afinaciones chinanteco, que por variación, que por dos, que por ta. Y entonces nada más vuelvo a incidir que es muy curioso cómo esa música sigue viva hoy en día aquí en México, ¿no? Estas características de que hablas de la escordatura, Astrid, estuvo muy interesante porque digo, intentaste la escordatura con dos violines, ¿no? Entonces se nota la diferencia de la resonancia y creo que ese es lo valioso de este estilo pues de recurso, ¿no? De cambiar la afinación. Y justamente en el cello, me acuerdo que mi papá, aquí lo quiero presumir un poquito, uno de sus logros que le encantó a él fue tocar en escordatura la partitura escrita normal, porque todos tocan escordatura con la nota escrita, ya es casi una tablatura, esa nota es mentira, como es de la natural de que el que hablaba Astrid, es mentira, pues lo pone natural porque es un sol natural. Es un sol natural que quiere que esté ahí abierto y si tú ves la bemol, pues y ves la cuerda suelta de la, que en realidad en este caso es un sol, pues vas a decir, no va ese, mejor va cuarto dedo en otra parte y ya no te salió porque ya tu inmediatez de la lectura tradicional te llega antes que acomodarte a la nueva afinación, que es muy difícil, ¿no? Entonces uno de los logros de mi papá que me dijo fue poder tocar partitura normal con scordatura de ese estilo y Sí. así tocó el oratorio de Bach con la orquesta y dice que ni siquiera su compañero de atril, que no me acuerdo quién habrá sido, se dio cuenta que lo hizo. Él tocó esa afinación, pero nadie se dio cuenta. Y entonces por eso me atrevo a compartirlo ahorita, porque nadie lo Ah, sabía. qué padre, Henry. Pues yo reflexionando un poco, ¿verdad? Porque en qué momento fue que ya se dejó de utilizar este recurso. Obviamente la afinación se estandarizó, ¿verdad? Y algo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra, que yo creo que hacía choque, ¿no? De esta parte de escuchar algo, tocar algo, pero escuchar otra cosa, ¿no? Que nos pasa actualmente a nosotros. Yo no sé si han tocado ustedes música más antigua, que hay que bajar la afinación a 415 y ya uno está que ha tenido ese entrenamiento, ¿no? En la afinación 440, máximo 442, ¿no? Como que el oído se va acostumbrando a esa afinación y luego vas escuchando todos los tonos medio tono abajo, ¿no? Este, pero es interesante, como dices, escuchar la resonancia del instrumento de manera diferente, como más amplia, y también este juego, ¿no? De afinar con diferentes intervalos. La verdad está muy padre. Y ojalá que, pues sí, podamos incursionar un poquito en este repertorio.
Muy bien, Astrid. Sí, efectivamente. Es muy curioso y además tal vez para añadir a tu presentación, yo te propondría que siguieras esta línea conectando un poco con el tema de las afinaciones, ¿no? Afinaciones temperadas o mesotónicas, o sea, depende de cada momento. En un instrumento que no está siendo acompañado, pues no hay ningún problema. Ahora sí que se vuelve un ejercicio, como decía Henry, un ejercicio de bravura intelectual, ¿no? Tratar de tocar directamente. También, y si no lo haces así, al menos pues estar buscando las sonoridades, pero cuando tienes un instrumento acompañándote, pues entonces cómo influye, cómo impacta esa escordatura, esa sonoridad en el contexto del otro instrumento que posiblemente no pueda alterar su afinación. Vamos a pensar un órgano, un clavecín, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Es algo que seguramente estaba en la cabeza del compositor en ese entonces. Y bueno, además, pues, Sí. con Bieber es clarísimo, ¿no? Digamos, como afectos que están claramente definidos con ciertas afinaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un tema para seguir desarrollando. Sí, muchas gracias, doctor. A ti. Pues agradecemos a Astrid por la presentación y nos mantenemos conectados para la siguiente ponencia. Muchas gracias.